vamos a darle continuidad y paso entonces a lo que nos convoca y nos cita a nosotros como grupo de apoyo, y es todo lo que tiene que ver con el apoyo pedagógico, con la planeación de trabajo pedagógico. Arranco explicándoles de manera puntual. El ICF establece que ya no vamos a trabajar por retos. ¿Qué, profe? ¿No retos? No, ya no son retos. ¿Listo? Ahora se llaman exploraciones. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Ya no vamos a llamar los retos. Se llaman exploraciones. ¿Listo? Ténganlo muy, muy en cuenta. ¿Cómo se llaman? Exploraciones. ¿Listo? Pilas con eso. Listo, continúo. Se llaman exploraciones. ¿Y qué buscamos con esas exploraciones? Buscamos promover en las familias, ¿sí?, procesos de interacciones con los niños, procesos de sensibilización con los niños. Ya no vamos a llamarlo reto de la semana. Se llaman exploraciones. Lo repito varias veces para que ustedes tengan la posibilidad de tenerlo en cuenta. No son retos, son exploraciones. ¿Listo? Y estas exploraciones, ¿cómo las vamos a trabajar? Está determinado que se busca que los niños tengan relaciones en su casa, interacciones que favorezcan el desarrollo integral, y eso se ha venido trabajando desde las prácticas de cuidado y crianza. Eso se ha venido desarrollando todo lo que tiene que ver con el trabajo de las 14 prácticas que ustedes trabajan, ya conocen, ya mejor dicho, full HD con esas prácticas. Entonces, desde esas prácticas vamos a empezar y vamos a fortalecer solamente 5. ¿Cuáles son las 5 prácticas a fortalecer? La práctica 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Esas son las 5 prácticas a fortalecer durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Estoy siendo clara con esa información? 5 prácticas a fortalecer fundamentales. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Profe, o sea que ya no trabajamos la práctica 1 ni la 2. No, sí las vamos a trabajar. Pero las prácticas priorizadas son las prácticas 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Pilas con eso. ¿Listo? Pilas con eso. Las demás prácticas se continúan trabajando, pero las priorizadas son de la 10 a la 14. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. De ese trabajo se busca que las experiencias en el hogar sean momentos específicos que generen una vivencia en los niños, ¿sí? Esas experiencias, ¿por quién son planeadas? ¿Por quién serán planeadas esas experiencias que los niños trabajan en casa? Alguien que me responda, por los 2 chats estoy pendiente. ¿Por quién serán planeadas esas experiencias que los niños desarrollan en casa? Exacto, muy bien, Camilo. Acá me aparece Camilo, guión al piso IDK. Perfecto, por ustedes, por las maestras, por los agentes educativos, por las madres comunitarias, son las que realizan la planeación pedagógica que los niños determinan y realizan en casa con sus padres. Respondo 2 preguntas puntuales que les acabé de leer. Profe, o sea que las prácticas es una por mes. No, yo no he dicho eso. Pilas con eso porque ustedes interpretan mal. Yo dije, las prácticas priorizadas son 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? 5 prácticas priorizadas, de la 10 a la 14. Puede ser que ustedes la trabajen por semana, puede ser que las articulen las 5 en una semana, puede ser que articulen solo 2, puede ser que articulen 3. Eso lo determinan ustedes con sus operadores. Y lo hablo a nivel general, recordándoles y haciéndole énfasis que aquí tenemos personas a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, lo que hace Santander no es lo mismo que hace Bogotá.
Lo que hace Bogotá no es lo mismo que hace Cartagena. Lo que hace Cartagena no es lo mismo que hace La Guajira, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Cada ente territorial maneja sus criterios de focalización. Por ejemplo, hay profes que trabajamos, nosotros ofrecemos la planeación, pero trabajamos una práctica semanal. Hay otros que me decían, no, Marcelo, es que nosotros nos piden 3 prácticas a la semana. Otras que trabajaban una práctica diaria, ¿sí? Cada ente territorial maneja sus propias prácticas y sus propios criterios. Se hace la aclaración que hay 5 priorizadas y son priorizadas, que quiere decir que sí o sí se deben trabajar, que no es negociación de que es que yo quiero, no, yo ya no quiero trabajar eso, voy a trabajar mejor la 2 y la 3 y la 4 y las otras no, priorizadas implica que sí o sí ustedes deben trabajar esas 5. ¿Listo? ¿Que las pueden articular con las otras? Sí, las pueden articular. Porque yo a través de la práctica, por ejemplo, en la práctica 14, 13, si no me equivoco, es a través de la práctica 14, vivir interacciones sensibles y acogedoras con los niños. Eso lo puedo relacionar con la práctica 1, que tiene que ver con alimentación, y están estrechamente relacionadas. Y estoy trabajando la práctica priorizada y la práctica de los intereses y necesidades de los niños y las familias. ¿Estoy siendo clara con esa información? Pilas con eso. Claro, dice María Rojas acá por Instagram. Esto es según las necesidades de los niños. Sí, eso depende de los niños, de cada ente territorial. Les repito, tengan en cuenta que tenemos profes a nivel nacional. Qué felicidad poder decir que nos reunimos casi toda Colombia acá. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Depende del ente territorial. Priorizada es la práctica 10 a la 14, obligatorias. O sí, las tenemos que desarrollar. ¿Listo? Presentes con eso, súper full. Listo, viene ahora una cosa puntual y viene es cómo desarrollar el proceso pedagógico para movilizar las prácticas, ya no a partir de retos, sino a partir de exploraciones. ¿Listo? Pilas con eso. Acá hay una cosa que me dice Tatiana, ¿ICF ya entregó el plegable? No lo han entregado. Esto es nuevo, esto lleva solo 4 días, no lo han entregado. Hasta el día de ayer lo estaban elaborando, pues todavía no lo han entregado. ¿Listo? Para que tengan la aclaración. Entonces, ¿cómo se desarrolla el proceso pedagógico para la movilización de las prácticas? Nos proponen una primera parte que nosotras somos expertas haciéndola, y es organizar una caracterización de las familias. Para hacer nuestra planeación pedagógica debemos el primer paso hacer ¿qué? Una caracterización de nuestras familias. ¿Quiénes son nuestras familias? ¿Son papá y mamá? ¿Son papá y abuelita? ¿Son solo mamá? ¿Son solo abuelitos? Debemos de caracterizarlas muy bien. Muy bien. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. ¿Listo? El primer paso para la elaboración de nuestra planeación es hacer la caracterización. Acá Karina me dice, ¿hay cronograma? No existe ningún cronograma. ICF nunca estableció cronogramas. Los cronogramas lo inventaron las operadoras, las entidades administradoras de servicio, las personas que vendemos planeadores, ¿sí? Yo, por ejemplo, nunca organizo un cronograma, o sea, el ICF nunca establece cronogramas, pues yo no organizo cronogramas. Conozco compañeras que venden planeaciones y establecen cronogramas y dicen el lunes voy a trabajar tal práctica, el martes tal práctica, pero no, ICF no establece eso, entonces realmente no hay un cronograma específico, ¿listo? Ténganlo muy en cuenta. Las exploraciones se van a trabajar una por semana. ¿Qué quiere decir? Que las experiencias con los niños es una por semana. Las profes, qué bonitas, lindas, han estado respondiéndole al operador con una actividad diaria. Déjenme decirles, están cansando a los papás, están cansando a los niños. El ICF establece que es una exploración por semana. ¿Listo? O sea, una experiencia por semana. Acá me dice una profe, ICF nos pidió un cronograma. Viene a qué establece el cronograma. Les voy a hacer puntual. El cronograma lo establecen para saber ustedes cómo están trabajando. Pero el ICF no saca cronograma. Se lo pide a los operadores. Pero el ICF no hace cronograma. Se lo pide a los operadores o a las entidades administradoras de servicio. ¿Listo? Ténganlo muy pendiente. Retomo para continuar con la planeación. Voy a centrarme ya estrictamente en planeación.
Planeación, la primera parte es la caracterización de nuestras familias. La siguiente parte es el reconocimiento de las prácticas que vamos a desarrollar. En ese punto voy a pararme y ustedes me van a ayudar. Por favor, voy a estar muy pendiente del chat. Piles con lo que les voy a preguntar. Las prácticas, viene práctica 11, ¿cierto? Pero además de eso trae unos hijitos, ¿cierto que sí? Unos hijitos trae esas prácticas. ¿Qué hijito es el de la práctica 11? ¿Será que ustedes lo tienen por ahí? ¿Qué hijito es el de la práctica 11? Les voy a leer qué dice la práctica 11. La práctica 11 dice acompañar la construcción de identidad. ¿Qué hijito? ¿Cuál es el primer hijito de la práctica 11? ¿Cuál es el primer hijito de la práctica 11? ¿Alguien lo sabe? Profes por aquí, profes por allá. La 11.1, claro que sí, y acá la llamamos así, se las voy a leer puntualmente. Se llama, la familia promueve la participación del niño o la niña en rutinas, rituales, celebraciones y conmemoraciones que caracterizan a su familia y a la comunidad. Ese es el hijito de la práctica 11. Y la práctica 11 tiene más hijitos, el 1.1, el 11.1, el 11.2, el 11.3, si no estoy mal, ¿cierto? Acompañar a la construcción de identidad, perfecto, Vicky. Y cada práctica tiene unos hijitos, ¿cierto? Esas prácticas no vienen solas, vienen con unos hijitos. Esos hijitos son los que nos hacen a nosotras identificar las acciones que vamos a realizar en la práctica. Tenemos que vamos a trabajar la práctica 11, pero debemos colocarle un hijito a esa práctica 11. ¿Cuál va a ser? La de promover en las familias la participación del niño en rutinas y rituales y en conmemoraciones que caracterizan a las familias. Eso es indispensable, es totalmente indispensable. Listo, ténganlo muy, muy en cuenta. La planeación está entrelazada a que ahora no podemos colocar solo la práctica. Debemos de colocarle el hijito que vamos a trabajar. El 11.1, el 11.2, el que ustedes vayan determinando que van a trabajar, es el que ustedes van a colocar. ¿Dónde encuentran eso? Me están diciendo acá. Eso lo encuentran en la cartilla Mis manos te enseñan para talento humano. ¿Listo? Pilas con eso. Estoy siendo muy clara. Yo conozco prácticas de todo el mundo, pero les estoy siendo muy clara. El ISAF no establece que sea por semanas. Es una no establece que sea diario, perdón. Diario no es una sola exploración por semana. Una sola exploración por semana. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Después de eso, vamos a hacer nuestra planeación de la experiencia. Ya hicimos la caracterización de las familias, ya decidimos qué práctica vamos a trabajar, ya escogimos qué hijo de la práctica lo vamos a fortalecer. Ahora nos vamos a sentar a hacer nuestra planeación. Y nuestra planeación basada específicamente en 4 exploraciones. La primera es una exploración táctil que tiene que ver con todo lo que el niño aprende a través del tacto. La segunda es una exploración visual, todo lo que el niño aprende a través de lo visual. La tercera es una exploración sonora, todo lo que el niño aprende a través de los sonidos. Y la cuarta es una exploración, se me fue por acá, ahora se me perdieron. La cuarta es una exploración olfativa, todo lo que el niño aprende a través del olfato. ¿Sí? Esas son 4 exploraciones que nos da el ICBF específicas, puntuales, para todos los niños. En especial, aplica para los niños de 6 a 2 años. Vuelvo a repetírsela. Exploración táctil, exploración visual, exploración olfativa y exploración sonora. ¿Listo? Ténganlas muy en cuenta. Esas son las 4 exploraciones que vamos a empezar a desarrollar. En la utilización de los sentidos, sí, y aplica para el rango de edad de 6 meses a 2 años. ¿Listo? Ténganlo muy, muy presente. ¿Listo?
En relación a los niños de 2 a 5 años, aplican estas mismas exploraciones vistas desde otros puntos de vista. ¿Cuáles son? Elementos que favorezcan la observación y la atención, porque ellos son niños más grandes, ¿cierto? Desde la exploración de los elementos que favorezcan la observación y la atención. La otra es la exploración a través de la comparación y la medición. Y la otra es la exploración a través de la resolución de problemas y conflictos. ¿Estoy siendo clara con eso? ¿Tienen alguna pregunta con eso, profes? ¿Tienen alguna pregunta en relación a las exploraciones que se van a empezar a manejar con la planeación? ¿O todo está siendo muy claro? Claro, listo, perfecto. Para acá me dice está todo claro. ¿Dónde se va a plasmar la caracterización de la planeación? ¿Es individual? No, no es individual. La caracterización es una caracterización de mis niños, de mis familias. Entonces, es la primera parte dentro de nuestra planeación. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo en una hoja muy puntual y escoger esta hoja y dentro de mi hoja está en blanco y yo voy a sentarme a hacer la planeación, ¿cierto? Como voy a sentarme a hacer la planeación, la primera parte de mi planeación debe ser la caracterización de las familias. ¿Sí? Porque esa es la que me dice cómo voy a trabajar, con qué familias voy a trabajar, qué estoy haciendo con las familias. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. La segunda parte es escoger qué prácticas voy a desarrollar. ¿Sí? La tercera parte es escoger qué hijitos de esas prácticas voy a desarrollar. Y a partir de ahí voy a mirar, voy a observar qué exploración puedo trabajar durante esa semana. Por ejemplo, si yo tengo familias que me están diciendo, profe, los niños están inquietos, de verdad la mayoría están que se quieren mover, quieren saltar, quieren correr, puedo hacer una exploración de tipo sonoro con la creación de una banda musical, se me ocurre una idea loca. Cada niño va a diseñar en su casa un instrumento y luego nos vamos a encontrar todos a través de un encuentro virtual y vamos a crear una canción. Estoy dando ideas locas. ¿Sí? Pero eso es lo que implica hacer la caracterización de las familias. ¿Quiénes cuidan los niños? ¿Sí? Si ustedes van a mandar a hacer, por ejemplo, una actividad corporal que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, pero resulta que los niños, la mayoría de los niños, los cuidan los abuelos. ¿Será que los abuelos pueden ponerse a hacer botes, por ejemplo, en una actividad corporal? ¿Ustedes creen que los abuelos pueden ponerse a hacer botes? ¿Creen que los abuelos pueden ponerse a nadar botes, a hacer actividades corporales de ese tipo? Exacto, los abuelos pueden hacer rondas y juegos, pero los abuelos no pueden hacer actividades corporales. Y si yo voy a planear una actividad corporal, o sea, ¿cómo voy a planear una actividad corporal cuando los que la mayoría de los niños están siendo cuidados por los abuelos? No la puedo planear, me toca primero haber revisado mi caracterización para determinar qué voy a planear. Voy a responder unos mensajes, dice, profe, lea los mensajes que estoy leyéndolos, yo los estoy leyendo, los estoy tratando de darle respuesta. Me dicen, me devuelvo por acá. Cada uno es libre de escoger la exploración que va a trabajar. Sí, cada uno es libre de escoger qué plan, qué exploración va a trabajar. La caracterización es una caracterización mensual, no semanal. Mensual. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Mensual. Cada uno es libre, sí. Puede repetir, para niños de 0 a 2 años, exploración táctil, exploración visual, exploración sonora, exploración olfativa. ¿Listo? Para los niños de 2 a 5 años responde a exploraciones con, voy a leérselas textualmente. Exploraciones que favorezcan la observación y la atención, exploraciones que favorezcan los procesos de comparación y medición, exploraciones que favorezcan la resolución de problemas. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta.
Voy a leer algún otro tipo de preguntas que están haciendo acá. De 2 a 5 años, vuelvo a leerlas. Igual, como les digo, no se preocupen que eso está en las diapositivas. En las diapositivas aparece puntualmente todo este tipo de información. Para los niños de 2 a 5 años están exploración que favorezca la observación y la atención, exploración que favorezcan los procesos de comparación y exploración que favorezca la resolución de conflictos y problemas. Listo, ténganlo muy presente. Esta caracterización hay que enviarla como, vuelvo y les repito, profe, en su planeación, en la primera parte de la planeación. Antes de empezar a escribir su planeación, escribe planeación semana del 24 al 28, caracterización de las familias, y escriben su caracterización. No es una caracterización muy larga, es una caracterización muy corta. La escriben y de ahí para abajo arrancan a hacer su planeación. ¿Listo? ¿Claro eso? Voy a leer por acá. Con las mujeres gestantes y lactantes se hace el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Debemos continuar con las madres gestantes y lactantes haciendo planeación, vamos a trabajar igual, procesos de exploración. ¿Listo? Perfecto. Continúo. Entonces, viene la siguiente. Es que está conectada. ¿Está conectada? ¿Está? La información está relacionada de la siguiente manera. Pilas con esta información. El ICBF da unos ejemplos de cómo realizar la planeación y establece que durante la primera semana, es decir, durante la semana del 24 al 28, hay unas opciones de trabajo. Esta opción se llama de manera puntual viviendo la educación inicial en casa y dice que debemos entrelazar todas las actividades rectoras. ¿Sí? Esa exploración, esas exploraciones deben estar ligadas por las actividades rectoras. ¿Cuáles son las actividades rectoras? El arte, la exploración del medio, la literatura y el juego. Todas deben de estar estrechamente relacionadas. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Todas deben de estar estrechamente relacionadas, la una con la otra, para poder diseñar e implementar la estrategia. La estrategia dice que con las familias y con los cuidadores deben potencializar los desarrollos y encuentros de las familias. Es decir, si yo voy a trabajar con las familias un encuentro sobre objetos, sobre alturas, sobre tipos de objetos, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes como familias muy seguramente, como madres comunitarias, perdón, o como agentes educativos, muy seguramente pueden brindarle a las familias experiencias donde les voy a contar una personal. O sea, la relacioné mucho con eso. Esta semana tuve encuentro virtual con mis niños y hicimos un encuentro donde yo decía, oiga, ¿qué les voy a decir a los niños? O sea, realmente no se me ocurría nada. Y encontré un cuento que se llama El Punto. Ese cuento habla sobre la historia de un niño en una clase de arte. ¿Sí? Y eso me dio a pensar en una historia sobre soy un artista. Yo dije, voy a ponerle así a mi encuentro virtual con las familias. Soy un artista. Y a partir de ese cuento, entrelacé el arte, la literatura, la exploración del medio y el juego. ¿Cómo? Literatura, tengo el cuento que se llama El Punto, ¿cierto? El arte estaba especificado y pensado que iba a ser una cartelera con diferentes modalidades motrices, grafomotricidad. La exploración del medio, cada uno debería buscar en su casa con qué iba a pintar. Si con un pincel, con una brocha, con un rodillo, con lo que encontraran en la casa, ¿cierto? Y el juego en relación a que después de que terminamos esta actividad, inicié un juego de ruleta que consistía en maquillar al papá o a la mamá o al acompañante que estaba en la sesión virtual. Ahí en una sola actividad realizar las 4 actividades rectoras. No puedo trabajar una por un lado y otra por el otro. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Deben de estar entrelazadas la una con la otra. Siempre la una con la otra. En todas las exploraciones deben de estar entrelazadas la una con la otra. ¿Listo?
Ya la siguiente semana, el ICBF establece una experiencia que está planteada desde el 31 de agosto al 4 de septiembre, que se llama Conectados Nos Cuidamos. ¿En qué consiste esta experiencia? En que los niños, así no sepan escribir, le van a hacer cartas a sus compañeros, ¿sí? Ustedes van a organizar con sus familias quién le va a escribir a qué niño, cómo le va a escribir, dónde, cuándo, dónde y demás. Y esas cartas se van a entregar a las familias el día de la entrega de la RTP. Ese día yo voy a decirle a la mamá de Juanito, ¿trajiste tu carta? Claro, Juanito le mandó la carta, profe. Y la mamá de María me dice, profe, mire la carta para Juanito. Yo, maestra, yo, agente, yo, psicosocial, voy a recibir la carta de María y se la voy a mandar a Juanito y la de Juanito se la voy a mandar a María. Así establece la exploración. Y ahí en ese documento dicen cómo se va a realizar, en qué consiste y qué metodología de trabajo aplica. ¿Listo? Esta planeación está establecida dentro de esta presentación como ejemplo hasta el 11 de septiembre. De ahí para adelante corre por nuestra cuenta. ¿Listo? Pilas con eso. De ahí para adelante corre por nuestra cuenta en realizar las actividades. ¿Se puede trabajar transversal? No entiendo, Shirley, no entendí tu pregunta. ¿Cuántas planeaciones se hacen por semana? Una exploración, una planeación, una sola por semana. Profe, y viene la pregunta. Usted me dice que haga solo una exploración por semana, ¿cierto? Pero imagínese que yo llamo 2 veces en la semana. Esa semana me tocó 2 veces el acompañamiento. Perfecto. Una llamada va a ser designada como acompañamiento pedagógico, telefónico pedagógico. Y la siguiente llamada va a ser designada como acompañamiento de seguimiento. Y ese acompañamiento de seguimiento llamando desde la siguiente manera. No para decirle, papá, ya hizo la exploración, no, sino para decirle, papá, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu familia? Todos tienen trabajo, ¿cierto? Y en la anterior llamada fue en la que yo hice, papá, esta semana vamos a trabajar la exploración sonora, vamos a realizar tal y tal actividad con tales y tales materiales. Te recomiendo que visualices tal página, te recomiendo que visualices tal acción. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Así tengamos 2 llamadas, solamente se debe realizar una sola exploración, una sola. ¿Listo? Pilas con eso. Continuamos con, les está informando, el ICBF estableció unos ejemplos hasta el 11 de septiembre, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta presentación en diapositivas trae 3 semanas de planeación, una por semana, ¿sí? Una por semana. Ténganlo muy, muy en cuenta. Viene acá ya la siguiente fase y es que el ICBF establece que dentro de esas planeaciones debe haber un proceso que ustedes lo hacen de acompañamiento, que es llamar a las familias, informarles sobre cómo vamos a hacer la exploración. Ya no vamos a decirle, vamos a hacer el reto, vamos a hacer la exploración de tal cosa, vamos a trabajar tal cosa desde la exploración de nuestros sentidos, ¿cierto? Desde la exploración de nuestro olfato, desde la exploración de nuestros oídos, ¿cierto? Entonces ustedes van a empezar a trabajarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ese acompañamiento ustedes lo han venido haciendo totalmente. Viene dentro de ese acompañamiento, viene la parte vivencial de la experiencia, que son las evidencias pedagógicas que los papás envían, llámese en videos, llámese en fotografías o llámese en collage fotográfico, para que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Listo, profes? Ténganlo muy en cuenta. Ustedes pueden, a través de ese acompañamiento, decirle a los papás cómo van a desarrollar las evidencias de las actividades. Viene la siguiente, que es la fase de valoración. Me mencionaba esta mañana una profe, ¿la valoración es la misma reflexión pedagógica? Sí, sí, señoras. Es la misma reflexión pedagógica. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Entonces ahí ya les estoy dando paso a paso cómo debe venir planteada su planeación, cómo está estipulada, cómo está organizada. Termina con su fase de valoración o reflexión pedagógica, que viene un aspecto importante. Esta reflexión pedagógica hace que
sea no solo la madre comunitaria o el agente educativo que haga la reflexión pedagógica, sino que junto con las familias observen y valoren las experiencias de los niños. Caso anecdótico que me pasó. Una actividad sencilla. Los niños tenían que hacer una actividad corporal. La mamá me envió la evidencia, ¿cierto? Y yo revisé esa evidencia y yo decía, pero Luis tiene la cara como triste, o sea, se le notaba, Luis estaba llorando. Entonces, bueno, ya realicé el acompañamiento telefónico, mamá, ¿cómo te fue con la actividad? No, profe, súper bien, todo excelente, buenísimo. Le digo, ¿y todo muy normal con Luis? ¿Él estuvo bien? Sí, profe, todo bien. Viene mi pregunta, mamá, ¿y Luis por qué lloró en la experiencia? Entonces la mamá sorprendida me dice, profe, ¿y tú por qué sabes que Luis estaba llorando? La fotografía me lo mostró, ¿sí? La fotografía me dejó ver que Luis estaba llorando dentro de la experiencia. Cuando yo le digo eso a la mamá vuelve y revisa la fotografía y me dice, sí, profe, es que Luis no quería hacer la actividad y me tocó regañarlo antes para que pudiera hacerla. Eso, ahí hay una reflexión pedagógica. Hay una reflexión de qué pasó con Luis antes y después de la actividad, ¿sí? Y no solo nosotras vamos a seguir haciendo esa reflexión, también con los papás vamos a invitarlos a que ellos revisen esas evidencias y visualicen que, así como dice Timón y Pumba, mira más allá de lo que ves. ¿Sí? Entonces, más allá de la fotografía, que cómo se ve el niño, qué está haciendo el niño, y que los papás nos empiecen a contar para nosotros empezar a realizar esa valoración y ese seguimiento. ¿Listo? ¿Estoy siendo clara con eso? La próxima semana, en las diapositivas están, profe, me están diciendo dónde encuentro esas diapositivas. Están en los grupos de Facebook de nosotros, están en el grupo de apoyo pedagógico ICBF, están en el grupo de componente pedagógico ICBF, están en nuestra página de Facebook, componente pedagógico ICBF. ¿Listo? Vuelvo a repetirlos. Los encuentran. Toda la presentación está expuesta ahí. Está en grupos de apoyo pedagógico ICBF, son nuestros grupos. Componente pedagógico ICBF o en nuestra página oficial de Facebook, componente pedagógico ICBF. Ahí pueden encontrar las diapositivas. ¿Listo? Por favor. Ténganlo muy en cuenta, ahí están explícitas toda la información que les estoy entregando. La próxima semana se llama la experiencia Viviendo la Educación Inicial en Casa. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Pasamos y avanzamos con decirles a ustedes que las experiencias de exploración no son una lista de temas. Ay, no, es que yo esta semana voy a trabajar el cuerpo. No, eso no son las exploraciones que el ICBF tiene en mente. Además, les recuerdo, el instituto en el documento anexo para ajustes de la propuesta pedagógica establece que ninguna modalidad, ninguna, llámese CDI, tradicional, agrupado, institucional, familiar, ninguna modalidad dentro de sus proyectos pedagógicos o sus propuestas pedagógicas deben trabajar temáticas. Está prohibida las temáticas dentro de las unidades de servicio, para que ustedes lo tengan muy, muy presente y no caigan en el error de hacer una propuesta pedagógica basada en temas. ¿Listo? Las propuestas pedagógicas se deben trabajar con base a qué? A las necesidades e intereses de los niños y sus familias. No más. Base de los intereses y necesidades de los niños y sus familias. Pilas con eso. Entonces, es muy puntual decirles que las exploraciones semanales no son temas. Las exploraciones semanales no hacen que nosotras olvidemos nuestras intencionalidades pedagógicas. Creo que uno como maestro como madre comunitaria, como agente educativo, tenemos una intención pedagógica. Yo tengo una intención al estar acá con ustedes. Ustedes tienen una intención al estar acá conmigo, ¿sí? Así mismo pasa en la pedagogía. Yo tengo una intención de enseñarle algo al niño porque yo vi que el niño lo necesitaba, no porque se me ocurrió. Ay, no voy a enseñarle al niño de 2 años a hacer arroz. No, ¿sí? Entonces, nuestra intención pedagógica no se puede perder por las exploraciones que vayamos a realizar. Por el contrario, eso es una relación así, cogida de la mano, súper cogida de la mano, ¿sí? Estoy yo maestra con niños y familia cogidas de la mano. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cuántas llamadas se deben realizar en el mes? Siguen siendo las mismas 6 llamadas en el mes.
siguen siendo los mismos 6 acompañamientos, ¿sí? Para que ustedes lo tengan muy, muy presente, sigue siendo las mismas 6 llamadas. Una llamada está designada para seguimiento al desarrollo infantil y aquí les recomiendo que visualicen los documentos de referente técnico que aparecen en la política pública de primera infancia. Nosotras como maestras, como agentes educativos, madres comunitarias, debemos conocer esos referentes, ¿sí? Si no conocemos esos referentes, no sabemos en dónde estamos paradas, no sabemos qué decirle a un papá cuando está haciendo las cosas mal. ¿Sí? Y me refiero, no sabemos desde la parte teórica, conceptual y académica que debemos saber. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Una invitación a que ustedes lean, visualicen y se enteren sobre los referentes técnicos de la educación inicial. ¿Listo? Pilas con una pregunta que me están haciendo acá y paro a leerla. Dice, por favor, si nos dicen que se fortalece una práctica, entonces, ¿por qué la caracterización sería mensual? ¿Por qué? Porque la caracterización de los niños y de las niñas responde a determinar los niños y las niñas con quienes viven. Los niños y las niñas, ¿en qué parte del lugar de Colombia están? Los niños y las niñas, ¿quién es el principal responsable de ellos en el cuidado? La mamá, los papás, los abuelitos. Los niños y las niñas, ¿qué hacen cuando quedan solos en casa? ¿Sí ven? Entonces, esa caracterización no interrumpe para nada con nuestras prácticas. Para nada interrumpe, ni con las 5 prácticas priorizadas, ni con las prácticas que nosotros vayamos a entrelazar. ¿Listo? Pilas con eso. ¿Se va a llenar el formato de planeación? Profes, yo soy muy clara en decirles lo siguiente. El ICBF nunca establece formatos. Y viene lo mismo de los cronogramas. El ICBF no establece formatos. ¿Quién establece los formatos? Los operadores, las entidades administradoras de servicio, los coordinadores pedagógicos son ellos. Y en algunos casos, los acompañamientos pedagógicos de los centros zonales por darle una organización de. ¿Listo? Pero los formatos son los que ustedes determinen, los que sus operadores les asignen, los que ustedes como equipo de trabajo deseen trabajar, ¿sí? O sea, realmente creo que no hay un formato específico para planeación. Es más, como yo les dije en algún momento, yo hago planeaciones y no me lo están preguntando. Conozco más de 120 formatos a nivel nacional. Entonces, realmente los formatos de planeación los crean y los hacen no el ICF, sino las entidades administradoras de servicios, operadores o fundaciones, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Listo, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, una inquietud. Voy a centrarme en revisar las preguntas que ustedes tengan para poder darles contestación. Me dice, ¿es grupal? Así como lo hacíamos en CDI. ¿Qué es grupal, profe? No lo entiendo. ¿Qué debe llevar la planeación? Les repito, ¿qué debe llevar la planeación? La planeación debe llevar una caracterización, debe llevar la práctica de cuidado y crianza, debe llevar el hijito de la práctica de cuidado y crianza, debe llevar la exploración que yo voy a trabajar, que ahí sería la descripción de la actividad como tal. ¿Listo? Debe llevar la reflexión pedagógica. Esos son los 5 pasos que debe llevar la planeación obligatoriamente. Lo demás es valor agregado a lo que ustedes le quieran colocar. ¿Listo? Pilas con eso. El formato de llamadas cambiará. Hasta el momento no nos han informado, no nos han dicho nada del formato. Debemos esperar esta nueva semana qué cambios trae. Pero hasta el momento no. Listo, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Un ejemplo de la caracterización. Listo, voy con el ejemplo. Se los doy ejemplo puntual, tal cual lo establece el ICBF. Tal cual lo establece el ICBF. El ICBF da el siguiente ejemplo. Voy a voltear acá en la cámara para Instagram para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Están visualizando el ejemplo de la caracterización? En Instagram, en Facebook se los voy a leer puntual. ¿Listo? En Instagram y en Facebook, la caracterización dice, está ubicada en la regional Baupés, las familias están compuestas por papá, mamá y 2 hijos, son una familia indígena, la mayoría, estamos hablando de una comunidad indígena, y la responsabilidad de cuidado principalmente está a cargo de la madre. Es muy corto, o sea, realmente es algo muy corto, muy sencillo, no se les va a ustedes más de 4 o 5 renglones.
¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta, es una cosa muy sencilla. Viene el siguiente ejercicio, que son las prácticas de cuidado y crianza, como yo se las mencioné, las 5 priorizadas, acá nos dan un ejemplo de 4. Viene el siguiente paso, que es escoger los hijitos de cada práctica, mírenlos, muy puntuales. Viene el siguiente paso de la planeación, que es diseñar la experiencia que voy a trabajar. ¿Sí? Viene el siguiente paso, que es hacer el acompañamiento, es decir, decirle a las familias cómo vamos a trabajar esta planeación. Y viene el último paso, que es hacer la valoración o la reflexión pedagógica, que ustedes lo pueden ver, digamos que, y estoy muy enfática en decirles, esto ya no cae solo en el agente educativo madre comunitario, porque dice que se va a hacer junto con la familia, se observa y se valora cada experiencia. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Esta presentación, esas diapositivas están en los grupos de Facebook. ¿Listo, profes? No sé si hasta ahora tienen alguna otra pregunta. ¿Listo, profes? No es una planeación por niño, profes, no se sienten a hacer una planeación por niño. Es una planeación por su grupo etario, es una planeación por su grupo etario. Inclusive hay formatos que yo los he visto, que los formatos están escritos María y tiene un renglón, váyame de tal a tal hora, ¿sí? Si usted quiere, eso es opción de ustedes como madres comunitarias, agentes educativos y demás, si ustedes quieren, pueden hacer la caracterización de ese niño. Si no, hacen una caracterización general de todo su grupo focal. No hay, digamos que inconveniente con eso. Pero se debe hacer la caracterización, ¿listo? Como ustedes la determinen, si la quieren hacer individual, si la quieren hacer por todo el grupo focal, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Me dicen un ejemplo de la planeación. Profe, vuelvo y les repito, el ejemplo puntual está en las diapositivas. Las invito a hacer la revisión de las diapositivas. ¿Listo? Pilas con eso. Yo las invito a que ustedes revisen las diapositivas, por favor. Los plegables mensuales. Listo. Ahí vuelvo a retomar. Gracias por acordármelo. Los plegables mensuales está organizado de la siguiente manera. En el mes de agosto no nos entregaron plegables, no nos van a entregar ya porque ya se acabó agosto. ¿Listo? Pero a partir del mes de septiembre nos van a entregar un folleto o un plegable, como lo quieran llamar. Ese folleto se va a entregar uno en septiembre, uno en octubre, uno en noviembre y otro en diciembre. ¿Listo? Y el kit pedagógico nos van a entregar en el mes de septiembre y en el mes de diciembre nos van a volver a entregar kit pedagógico para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quiénes ingresan los datos de los niños y de las niñas en la plataforma del ITF? Eso depende del operador. El operador es el que determina si lo ingresan las agentes educativas, si el operador asigna un administrativo, eso depende del operador. Eso es muy subjetivo. Asociaciones de madres comunitarias lo están subiendo las mismas madres comunitarias. Entonces eso es muy subjetivo. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Voy a hacerles la última parte de este encuentro, ténganlo muy anotado, y responde a los recursos de los agentes educativos y de las madres comunitarias. ¿Qué recursos necesitan los agentes educativos para la ejecución de este tiempo de trabajo pedagógico? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? Entonces, me perdieron más. Listo. Ahí. ¿Qué recursos necesitamos como agentes educativos o como madres comunitarias? El kit pedagógico fundamental para saber cómo vamos a planear. ¿Qué material tienen los niños para saber cómo vamos a planear? ¿Listo?
¿Qué otro recurso necesitamos? Va a haber una información que el ICBF propone subir a su banco de recursos de manera semanal que se llama infografía para guiar la planeación. Esperemos que efectivamente el ICBF la suba, porque realmente ustedes saben que el ICBF dijo que esa plataforma del Banco de Recursos iba a tener un montón de recursos, pero realmente no los tiene. Han venido siendo los mismos hace ya 6 meses. ¿Listo? Entonces, pero esta vez nos dicen que va a haber una actualización, esperemos que sea así. Van a haber unas orientaciones para la valoración y el seguimiento al desarrollo infantil. Va a haber un seguimiento al desarrollo remoto, unos videos didácticos reales. Pilas, el seguimiento al desarrollo infantil dentro de nuestras páginas de Facebook, dentro de nuestros grupos, ya publicamos los 2 videos para seguimiento al desarrollo infantil en ciudad y seguimiento al desarrollo infantil en zonas rurales. Por Instagram también ya están publicados los 2 videos. ¿Listo? Pilas con eso, ya están publicados los 2 videos en el Instagram. ¿Sí? De seguimiento al desarrollo infantil en ciudad, seguimiento al desarrollo infantil en contexto rural. ¿Listo? Ténganlo muy, muy presente. Viene otro aspecto para recursos de agentes educativos y humanos comunitarios, y es volverles a hacer la invitación a que participen de las comunidades de aprendizaje que se basan en las profundizaciones de los cuidados, de prácticas de cuidado y crianza, y van a estar estrechamente relacionados con las exploraciones semanales. Entonces la invitación es a que estén muy pendientes. Profes, que a veces el Banco de Recursos no deja abrir, no entra, bla, bla, bla. Pueden vincularse a nuestras páginas, que nosotros ahí estamos descargando toda la información oficial del ICBF. Vale aclarar, solamente trabajamos con la información oficial. No trabajo con lo que me mandó una fundación, con lo que me mandó el operador, no. Son los documentos oficiales del ICBF. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy en cuenta. Y importante estar revisando la página de recursos del Banco de Recursos, puesto que dicen que va a haber un cambio en la plataforma y va a ser mucho más fácil el acceso. ¿Listo, mis profes? Siendo así, esta es toda la información a nivel general de la presentación que se realizó el 18 de agosto. Espero que muchas cosas les hubieran dado luces de estos nuevos cambios. Sé que son cosas que empiezan a modificarse, que empiezan realmente a cuestionarlo a uno, a decir, hay otro cambio, pero esa es nuestra labor. Tenemos que arriesgarnos y tenemos que responder al trabajo que venimos realizando con los niños y con las familias. Listo, profes, realmente yo creo agradecida con ustedes por estar acá presentes, por estar acá vinculadas. Muchísimas gracias. Espero mañana, no les digo que vamos a hacer otro encuentro, no, y seguramente lo voy a hacer el día lunes, entonces para que estén muy pendientes. El día lunes voy a hacer otro encuentro volviendo a retomar y centrándome ya no en esta explicación a nivel general, sino me voy a centrar específicamente en la realización de planeación. ¿Listo? Entonces, las que estén interesadas, bienvenidas. Las espero el día lunes. Creo que me voy a ir más por hacer los videos a través del Instagram. Creo que hay menos problemas de conexión. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Una servidora más para ustedes en lo que les pueda colaborar. Muchísimas gracias por todo. Que pasen buena noche. Que descansen y muchas gracias por su atención, de verdad. Un abrazo para todas, con cariño, con amor, con afecto. Entonces, en lo que yo les pueda colaborar, muchísimas gracias. Las planeaciones ya no se trabajan por momentos pedagógicos, profe. Pilas con eso. Voy a hacer 10 minuticos de responder preguntas. 10 minuticos de responder preguntas, porque ya la voz no me da más. Pero entonces les contesto, la planeación no se trabaja por momentos pedagógicos. Los momentos pedagógicos están mandados a recoger. Ya no trabajamos por momentos pedagógicos. ¿Listo? 10 minuticos de preguntas y ya. ¿Listo? Voy a leerlas rápidamente. El seguimiento al desarrollo, ¿cómo se debe realizar? El seguimiento al desarrollo se debe realizar una vez al mes. ¿Sí? ¿Cómo lo deben realizar? Las invito a que se lean el documento número 25 de los referentes técnicos de la educación inicial. Este documento establece cómo se debe realizar el seguimiento al desarrollo infantil. Para el ICBF es válido que el seguimiento al desarrollo infantil debe ser un proceso descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que yo como maestra describo quién es el niño, qué hace y qué no hace. Debilidades y fortalezas, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo visualizar qué hace, qué no hace, según los ítems ofrecidos por la escala de valoración. Ténganlo muy presente.
Así se hace la valoración de seguimiento al desarrollo. Pilas con eso. Solamente con la observación que yo realice. Profe, pero es que ya no tengo los niños, ya no les puedo ver. No, no les podemos ver. Pero podemos hacer acompañamiento telefónico, preguntarle cómo está, de qué color es tu saco hoy, cómo estás vestido hoy. ¿Mm? Ahí empezamos a hacer un reconocimiento